primaria. Le voy a pedir entonces a Víctor Adrián que nos lea lo que es la educación primaria. La educación primaria brinda atención básica a los niños de 6 o 7 años a los 12 años de edad y a los que se encuentran en situación de extra edad hasta los 15 años. Comprende 6 grados escolares divididos en 2 ciclos. Educación fundamental, primeros 4 años y segundo ciclo, quinto y sexto grado. La educación primaria es obligatoria y gratuita. Bien, partimos de este concepto, ¿verdad? De que de la educación primaria. Dice que brinda atención básica a los niños de 6 años. Es decir, que va reforzando lo que en preescolar se ha trabajado, ¿verdad? Y va fundamentando lo básico de las edades de 6 o 7 años hasta los 12 años de edad. Esto quiere decir que esas son las edades en las que se encuentran los niños de primaria, ¿verdad? Ahí especifica después y a los que se encuentran, perdón, en situación de extraedad. ¿Qué cosa es la extraedad? Ahí dice hasta los 15 años. ¿Y cómo es que un niño de 14, 13 años puede estar en primaria? Debido a algunas opciones. Por ejemplo, hay niños que dejan de estudiar quizás porque los padres de familia no tuvieron un recurso económico para pagar la mensualidad y por lo tanto, pues dejaron que el niño se atrasara un año. Entonces, ese niño ya va a salir un poco más grande de la primaria. O también, o los niños que no estudian y reprueban varias materias y por lo tanto, pues tienen que volver a repetir un grado. Y eso se permite, ¿verdad? Hasta los 15 años de edad en primaria. Dice que la primaria comprende 6 grados escolares divididos en 2 ciclos. El primer ciclo es la educación fundamental, que son de primero a cuarto grado, los primeros 4 años. Y el segundo ciclo, que es de quinto a sexto grado. ¿Por qué la educación primaria se divide en, en estas dos partes, en estos dos ciclos? Por el hecho de que la edad, ¿verdad? De primer grado a cuarto grado todavía es muy diferente de quinto a sexto grado. ¿Por qué? Porque los chavalos de quinto y sexto grado ya van entrando en la dinámica de adaptarse a la educación en la secundaria. En cambio, de primero a cuarto grado todavía pues, van aprendiendo a convivir entre sí, a tener una educación básica, como lo dice la definición, para después irse preparando y a aumentar las exigencias. Pero también se divide, ¿verdad?, por las edades, porque los de quinto y sexto grado son los más grandecitos y los que ya van a estudiar en la secundaria. Bien, dice al final, la educación primaria es obligatoria y gratuita. Aquí vamos a aclarar estos dos aspectos, ¿verdad? Cuando hablamos de obligatorio, no quiere decir, muchachos, que impuesto, que es, como decimos en el buen Nica, a fuerza. Pero nosotros lo decimos de otra manera, ¿verdad? No es que está en contra de mi voluntad y aún así lo tengo que hacer. No, no lo miremos con esos ojos. ¿Por qué? Porque cuando habla de obligatorio hace referencia a la ley. Recordemos nosotros que en la ley 287 de la Constitución Política, en el artículo 55, en el inciso C, si no me equivoco, hablaba de las responsabilidades que tienen los niños y los adolescentes, y una de esas responsabilidades en el inciso C es la de estudiar. Entonces, cuando dice que es la educación primaria obligatoria, es porque es parte de la responsabilidad que yo como niño debo de tener, de estudiar. ¿Y a qué se refiere con gratuita? Miren, gratuito no es que no se paga, ¿verdad? Y esto aplica solamente al sector público. Es gratis para quien recibe la educación, pero la educación siempre tiene un costo. Y ustedes, por ejemplo, ustedes saben que esto se divide en dos sectores, el sector privado y el sector público. El sector público lo administra el Estado, lo administra el gobierno. Y los docentes que le trabajan al sector público, a los colegios públicos, ellos siempre reciben su salario. Pero los alumnos que llegan no pagan una mensualidad como la pagan ustedes. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Es gratis para los alumnos que la reciben, pero no el costo, siempre se paga.
¿Y de dónde se paga todo eso? Pues de cada impuesto de lo que nosotros recogemos por año. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en el sector privado? Que el sector privado no lo administra el Estado, no lo administra el gobierno, lo administran pues el dueño del colegio, los responsables del colegio. En el caso de nosotros, ¿quién lo administra? La Congregación Hijas de María Auxiliadora. Ellas son las encargadas de este colegio y por eso es que se pide una mensualidad para sustentar los gastos de este mismo, ¿verdad? Ya que por eso la educación es privada, porque hay un costo que se paga directamente a la institución y no es algo que el Estado mismo costea a través de los impuestos. Pero sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Que es gratis para el que la recibe, pero siempre tiene un costo. Bien, ahora vamos a ver algunos objetivos de la educación primaria, ya que vamos a ver que hay algunos que tienen en relación o que van de la mano con los objetivos de la educación preescolar y vamos a ir dándonos cuenta de que ya algunos cambian y que otros como que hay que reforzarlos, ¿verdad? Le voy a pedir el favor a Shelby Espinosa, léenos el primer objetivo de la educación primaria, por favor. Consolidar los hábitos, valores y aprendizajes trabajados en la etapa de educación infantil. Niños preparados para aprender. Bien, aquí en este primer objetivo lo resumimos con la última frase, ¿verdad? Niños preparados para aprender. Y arranca citando, consolidar los hábitos. ¿Cuáles hábitos? Lo que en la educación inicial, educación infantil, perdón, que es la preescolar, se fueron formando. Nosotros, uno de los objetivos que hablamos en la educación preescolar era de que el niño tenía que apropiarse, que tomar como suyo los valores en la práctica día a día. Y ahora esos valores que él ha tomado los vamos a consolidar, es decir, que los vamos a reforzar para que se puedan practicar todavía de una mejor manera. El segundo objetivo, ¿puedes leerlo, Luis Benjamín? Fomentar el interés y el gusto por aprender. Alumnos motivados. Bien, Para, sí, está ahí, está ahí. Es necesario fomentar el gusto y el interés por aprender. Esto se hace desde la educación primaria, ¿verdad? Yo no puedo fomentar, o sea, sí se puede, pero yo no puedo fomentar directamente el gusto por aprender a chavalos de tercer, cuarto año de secundaria si desde primaria nunca se le inculcó, nunca se le fue ayudando eh, en, nunca se le fue ayudando en el hecho de aprender, ¿verdad? En que aprender no es tan aburrido como parece. Y eso se les va inculcando, insisto, desde la primaria, para que cuando lleguen a la secundaria no tengan ese problema de, de sentir pesado todo, ¿verdad? Por eso dice alumnos motivados, es decir, que puedan tener una motivación para continuar estudiando, para continuar formándose. A ver, Itzel Bermúdez, ¿puedes leer el tercer objetivo, por favor? Aprender a convivir, a respetar otras maneras de pensar, a respetar normas de convivencia, a dialogar para resolver conflictos, a comprometerse con el colegio con acciones y voluntariados, alumnos socialmente aptos. Bien, de igual manera se resume en la última frase, ¿verdad? Alumnos socialmente aptos. ¿Qué cosa es un alumno socialmente apto? Eh, un alumno socialmente apto es aquel que en este caso, como dice, aprende a convivir. En el anterior, en la educación preescolar, en uno de los objetivos, se mencionaba que el niño comienza a tener, relación, ¿verdad? Con otros niños de su misma edad, de sus mismas características físicas, que son pequeños y todo este rollo. Ahora, a lo que le toca al niño de primaria, aprender a convivir. ¿Y en qué consiste esto? En respetar otras maneras de pensar, en respetar normas de convivencia. Es decir, que él va aprendiendo a que lo que las otras personas piensan, digan eh, o hagan, yo debo de aprenderlo a respetar, ¿verdad?
Digo esto porque esto del respeto no es algo que se trabaja de la noche a la mañana, muchachos. Algo que nosotros vamos trabajando poco a poco y que vamos poniendo en práctica de una manera progresiva, es decir, de escalón en escalón. Por eso es necesario irle enseñando desde pequeño, ¿verdad? Para que el día que sean adultos puedan practicarlo con más facilidad. Y dice aquí, a dialogar para resolver conflictos, ¿verdad? Desde chiquito se debe de ir enseñando que uno debe de dialogar para resolver los problemas, no, no como la cultura de que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Que todo quiere resolverlo a pelea, a golpe y todo este rollo. De hecho, cuando un día que yo estuve cuidando a los niños de segundo nivel, no sé, realmente una anécdota. Yo me puse nervioso porque la verdad es que nunca había trabajado con niños de preescolar y yo sé que con ellos hay que tener tacto y es diferente. Porque cuando ustedes, cuando su sección se volvía insolente ahí en el colegio, simplemente yo me quedaba callado y todo el mundo se asustaba, todo el mundo se sentaba, perdón, ya cuando miraban que el profesor estaba serio. Y cada quien se sentaba, hacía silencio y ya el profesor continuaba la clase, sin la necesidad de pegarles cuatro gritos, que cállate, que sentate y que todo el rollo. Pero en preescolar no es así, ¿verdad? En preescolar yo lo quise hacer y no me funcionó. En preescolar los niños estaban bien sentaditos, estaban bien portaditos, hasta que se armó una pequeña revolución de la sección, ¿verdad? Y se levantaron, se pusieron a jugar, se pusieron a fregar. Dos niños se fueron a pelear ahí al fondo porque uno le había quitado una crayola y que no sé qué, y se estaban dando unos golpes, y yo todo grandote sin saber qué hacer, hasta que llegó una profesora y me echó la mano. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque lo que pude notar es que el niño en preescolar es natural que sea inquieto, que sea necio, pero ya en primaria esto se debe de aprender a ir moldeando, ¿verdad? Por eso se le van inculcando el respeto a otras maneras de pensar, a otras maneras de actuar, se le va inculcando que los problemas se resuelven con palabras y a veces esto hasta debería de continuarse en la secundaria, ¿verdad? En la secundaria medio te hacen una mala cara y ya, ¿qué fue? Dale, dale, vos primero, ¿y qué? ¿Te va a cuadrar? ¿Y qué? Todo el rollo. Y todas esas cosas, no, ¿verdad? Debemos de aprender a resolver de una mejor manera los problemas. Créanme que si los golpes resolvieran algún tipo de problema, todos los seres humanos caminaríamos moreteado un ojo, pero hasta la fecha no se resuelve nada, entonces pues no hay que perder el tiempo en esas cositas, ¿verdad? A ver, Carlos Barrios, por favor, léenos el siguiente objetivo. Carlos, Ah, ya. La 3, 4. la 4. Favorecer el desarrollo de la autonomía personal, alumnos autónomos. ¿Qué cosa es un alumno autónomo, muchachos? Un alumno autónomo es aquel que se va desarrollando la capacidad de poder estudiar por sí solo. Obviamente, a un niño de primero o segundo grado de primaria no le va a pedir que estudie por sí solo, ¿verdad? Pero es un proceso que se va desarrollando poco a poco. Ya cuando el niño llega a quinto o sexto grado, y por eso es que se dividen en dos ciclos, ya el niño de quinto o sexto grado ya sabe que tiene la responsabilidad de estudiar. Y esto es un proceso, como les digo, que se va desarrollando poco a poco, pero que es necesario, ¿verdad? Para que el padre de familia no esté detrás, recordándole que tiene que estudiar, recordándole que tiene que hacer tareas, para que no esté ahí pendiente de que el niño no quiere estudiar, pero uno tiene que obligarlo. No, uno va desarrollando poco a poco la capacidad de poder estudiar por sí solo, ¿verdad? Ya ustedes en octavo grado ya no sería necesario que sus padres le estén recordando. Mira, tenés que hacer tareas, mira, acordate que tenés clase, mira, acordate que tenés que entregar el trabajo. No, ya esa capacidad de ustedes que son secundaria debería de asumirse por sí sola. Pero esto se va formando desde la primaria. Recordemos que todo esto es de poco a poco. A ver, Steven Miranda, por favor, léenos el siguiente objetivo. Fomentar el respeto, fomentar la reflexión para ir
y adquiriendo criterio propio, alumnos reflexivos. Bien, para lograr llegar a tener un criterio propio, ustedes que están en secundaria ya más o menos saben que esta expresión, es decir, pensar por uno mismo, no se hace de la noche a la mañana. Y obviamente ustedes me van a decir, pero profesor, un niño de segundo o tercer grado no puede tener un criterio propio. Y exactamente, un niño de primaria no puede tener un criterio tan propio, pero desde primaria, con el conocimiento que va adquiriendo, se le va enseñando a formular ideas, se le va enseñando a ir utilizando la habilidad de pensar para que el día que ella pueda tener sus ideas por sí mismo, pueda obtener su criterio y no estarle obligando a qué pensar, a qué decir, a cómo hacerlo, sino irle inculcando desde la autonomía, como hablamos anteriormente, la capacidad de poder ir formulando ideas para que el día de mañana pueda pensar por sí mismo. Y bien, el último objetivo lo puedes leer. A ver, Cristo, por favor, léelo vos. Está ahí. Cristo Gabriel Narváez García, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No, el último objetivo, por favor. Fomentar el respeto por el medio ambiente y la cultura de la paz junto con la conciencia de nuestra realidad hacia otros en todo el mundo. Alumnos comprometidos. Bien, este último objetivo no es menos importante. Tiene que ver mucho con el medio ambiente, ya que el medio ambiente es lo que nos provee técnicamente casi todo lo que con lo que nosotros subsistimos, de los alimentos hasta el vital líquido, hasta la misma vestimenta, nosotros lo tenemos de el medio ambiente. Por lo tanto, hay que aprenderlo a respetar, ¿verdad? Nosotros a veces en las redes sociales miramos videos muy tristemente cómo están despalando los bosques, cómo maltratan a los animales sin ningún sentido alguno. Y a veces eso duele, ¿verdad? Al menos a mí en lo personal no me gusta ver ese tipo de videos porque, no sé, realmente soy muy sensible para ver ese tipo de crueldades que puede llegar a causar un ser humano sin reflexión alguna. Y también, por eso desde primaria, ¿verdad? Hay que aprenderlo a respetar. Y también la cultura de la paz. ¿Qué cosa es la cultura de la paz, muchachos? La cultura de la paz es aprender a convivir con personas que piensen o actúen de una diferente manera. Obviamente no vamos a pedir que se tolere el convivir con personas que roben, que maten, y no, obviamente no. Pero sí aprender a tener una cultura de la paz quiere decir que no voy a andar peleando por todo, que no voy a andar discutiendo por todo, que no voy a andar matándome por todo. ¿Cómo se practica eso en la primaria? Y a veces en la misma secundaria también hay que reforzar esto, ¿verdad? A veces en una sección existen dos alumnos que no se hablan, que se odian, que no se pueden mirar, que se detestan, que Dios me libre que me haga que me haga un grupo con él, que primero muerto antes de hacerme yo con X fulano. Entonces, esa cultura debemos de eliminarla. Debemos de aprender a que aunque yo odie al otro, aunque yo deteste al otro, yo no le deseo ningún mal. Que aunque el otro me caiga mal hasta por las rodillas, yo no voy a esperar a que le pase algo malo. Eso, aprender a tener la cultura de la paz. Que aunque el otro sea muy diferente a mí y me caiga bien o mal, yo debo de aprender a no desearle el mal. Y eso se va aprendiendo desde pequeño, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Así que todo es un proceso. Y también nuestra conciencia, la conciencia de nuestra realidad hacia otro en todo el mundo. Es decir, como termina el objetivo, ¿verdad? Alumnos comprometidos. ¿Comprometidos a qué? A ser personas socialmente aptas, capaces, autónomas, que puedan ser motivadas para poder aprender. A esto es lo que nosotros nos referimos con los objetivos de la educación primaria, ¿verdad? Eh, no hay preguntas hasta ahí, ¿verdad? No, Vamos entendiendo todo bien. Sí, Sí, Les puedo hacer una prueba oral ahorita mismo. no, sí, No, bueno. Les puedo hacer una prueba en el modo de los 70 puntos de un solo el acumulado, con lo que yo he sí, explicado en la Sí, clase. sí. sí, bien.
Sí, hasta si quieres meter el examen también, Ahorita, profe. ahorita mismo. Ah, bueno, pues vamos a hacer ahorita mismo la prueba de 70 Hasta puntos. ahorita, profe. Bien, muchachos, por ahí quedamos el día de hoy, ¿verdad?